Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la posición y el papel de la Unión Europea. Soy Ana Buil, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. La democracia bajo ataque. En muchos países occidentales, los aspirantes autócratas están ganando terreno. Sus acciones se están volviendo cada vez más descaradas. Los derechos políticos y las libertades individuales están cada vez más amenazados. Desde Hungría prohibiendo el orgullo gay hasta Turquía reprimiendo a los manifestantes, analizamos lo que está pasando y nos preguntamos, ¿se está alejando Estados Unidos de su rol como guardián de la democracia? Y los ataques israelíes a objetivos en la Franja de Gaza y el Líbano, así como los lanzamientos de cohetes de milicias palestinas contra Israel, marcan el regreso al ciclo de violencia en Oriente Próximo. El alto el fuego, que duró apenas 2 meses y durante el cual el fuego israelí dejó decenas de muertos en Gaza, ya es historia. Mientras tanto, el destino de los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamás sigue siendo incierto, al igual que las perspectivas de alcanzar la paz. La diplomacia tiene todavía una oportunidad y ¿qué papel debe jugar Bruselas? A estas y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Sandra Pasaric, del Centro Wilfried Martins, Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Grupo Parlamentario de Socialistas y Demócratas por el PSOE, y Carmen Rengel, periodista del Huffington Post. Bienvenidos a todos, pero antes de empezar, echemos un vistazo al retroceso de la democracia en algunos países. El presidente Erdogan dijo una vez, la democracia es como un tranvía, la habitas hasta llegar a tu destino y luego te bajas. Parece que otros viajeros populistas, desde Víctor Orbán hasta Donald Trump, también han llegado a la última parada y sus campañas contra los principios democráticos están en pleno auge. Silenciar e intimidar a opositores políticos. El rival de Erdogan, Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, fue arrestado bajo cargos de corrupción. Reprimir a las minorías. El partido gobernante húngaro Fidesz aceleró un proyecto de ley que prohíbe las marchas del orgullo organizadas por la comunidad LGTBQ. ¿Y qué hay de atacar la libertad de expresión? La administración Trump ha tomado medidas contra algunos medios de comunicación y universidades para cumplir con su visión. Según la organización Freedom House, los derechos políticos y las libertades civiles se han deteriorado hasta alcanzar su nivel más bajo en más de una década. ¿Se está convirtiendo la democracia en un modelo pasado de moda? ¿Se ha agotado el modelo democrático, señora Pasaric? He repasado el informe y lo que se ve claramente que sí, que la democracia se está deteriorando en algunos países, en algunos miembros estados de la Unión Europea, pero creo que también es muy positivo que se aborde ese tema de este momento para que no nos sucede como está pasando a nuestros amigos o como ahora vería Trump menos o un poco menos amigos al otro lado del Atlántico, que es que llegamos a un punto donde ya nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando y cómo nos hemos sometido, cómo hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, estamos en un punto clave, en un punto en tiempo correcto y justo para preguntarnos cómo seguir. Y quiero decir que no es solo Europa, no es solo Trump, no es solo Ucrania, no es solo Gaza, no es solo la guerra, sino también son nuestras instituciones, son nuestros ciudadanos que se ven sin esperanza, se ven cada vez más debilitados y simplemente todo eso lo que supone es una polarización en los sistemas políticos. Quizás la pregunta sería, ¿debemos inventar otros tipos de gobierno o quizá evolucionar hacia otros tipos de democracia con una mayor participación ciudadana? La democracia no está nunca garantizada para siempre, pero nunca han estado las instituciones democráticas y sus procedimientos tan amenazados como ahora. Por tanto, la alerta está desatada por todas partes. Hay una ofensiva general y muy agresiva, en la que conjuntan fuerzas no solamente regímenes autoritarios o crudamente dictatoriales y movimientos y formulaciones nacional populistas que están al asalto en todos los Estados miembros de la Unión Europea, además de, por supuesto, también fuera de nuestras fronteras. Están importando todo tipo de fórmulas y, sin duda ninguna, las redes sociales desempeñan un papel decisivo en este deterioro sin precedentes de la comunicación política, porque han banalizado la conversación, la han imbecilizado,
la han jibarizado, en modo que las opiniones públicas que sustentan los sistemas democráticos que merecen ese nombre están en estos momentos expuestas a una fragmentación, la llamamos polarización, en la cual hay una confrontación negativa de polos que se excluyen mutuamente, se niegan incluso la legitimidad para gobernar, en modo que cada vez está siendo más difícil que después de un resultado electoral el acceso al gobierno del ganador resulte pacífico, porque además normalmente se ha producido ese resultado bajo la amenaza de que si no hay una victoria inapelable de la candidatura a la cual cada cual se atiene, no se aceptarán los resultados y se irá directamente al asalto de las instituciones. Todo esto, por tanto, es un paisaje sin precedentes. Y el Parlamento Europeo está intentando responder. Hemos constituido una comisión de investigación especial denominada Democracy Shield, escudo de la democracia, que tiene como finalidad precisamente reforzar las instituciones, los procedimientos y garantizarlos frente a este asalto de amenazas inéditas hasta la fecha. La siguiente pregunta sería, ¿cómo contrarrestar estas decisiones o tendencias autoritarias que estamos viendo florecer en países teóricamente democráticos como Hungría, Turquía, también en Estados Unidos, desde la llegada de Trump a este segundo mandato? ¿Qué se puede hacer para contrarrestar? A mí me parece fundamental, primero, diagnosticarlo, como bien decía Sandra. Tenemos el informe, de ahí podemos partir. También clave no normalizarlo, no entender que porque se esté multiplicando esto es lo normal. No podemos entender como normal que se erosione la democracia, que hasta ahora, desde luego, es el menos malo de todos los sistemas de los que nos hemos dotado. Y el que garantiza que se cuide al que está en una situación más débil, a la minoría, el que busca la igualdad. Eso lo tenemos clarísimo. También me parece fundamental que no haya contagio de su agenda ni de esa normalización. Y en esto creo que algunos partidos políticos, algunas tendencias políticas deben asumir parte de su culpa. No puede ser que la derecha convencional esté comprándole, por decirlo llanamente, el discurso a todos estos países, pacte con ellos, avale su agenda, avale sus apuestas y los ciudadanos entiendan que se puede ir por ese camino. Y también por parte de las instituciones creo que se pueden hacer dos cosas clave. Uno es denunciar, no callarnos. Me parece que, por ejemplo, respuestas como la que se están dando estos días a la detención de Imamoglu en Turquía es un poco débil por parte de las instituciones europeas, que son las que nos importan ahora. Efectivamente, es cierto que Turquía es un gran socio, al que le pagamos para que no nos lleguen refugiados o inmigrantes a Europa. Es cierto que es el segundo mayor ejército de la OTAN después de Estados Unidos y queremos hacer también acuerdos defensivos ahora que estamos con este nuevo blindaje, aparte del blindaje democrático, pero esa denuncia tiene que estar y la actuación. No puede ser que los partidos que tenemos hoy y que defienden la democracia no den respuestas a los ciudadanos y ellos se, entre comillas, echen en brazos de estas formaciones que defienden este tipo de modelo, que es la ruina para Europa y para el mundo. Sí, volvamos, señora Pasaric, ¿cree que Europa puede hacer más por Turquía? Pues el descontento de la Unión Europea con Turquía es obvio y también desde nuestro partido, Manfred Weber también siempre destacado el sistema político de Turquía y también violaciones democráticas que se están presentando en este país. También la Comisión Europea ha enviado una señal clara de que los discursos o diálogos que se han previsto en cuanto a la cooperación más estrecha con Turquía ahora se están discutiendo de pausarlos, pero también, como Carmen bien ha dicho, siempre hay que tener en cuenta también los intereses, porque en cada relación geopolítica con cada país en este mundo siempre hay que tener, yo diría, los 3 sís en mente. Uno es ideología, que claramente aquí lo número uno es decir que lo que Turquía está haciendo no está bien, no está nada democrático y básicamente viola los derechos libres de votación. Y número 2, también las instituciones. De aquí tenemos la Comisión Europea, que ya está tomando algunas medidas, insuficiente, que será quizás condicionado por el tercer I, que es el interés que tenemos geopolítico, también en los flujos migratorios, muy importantes, y ahora el Medio Oriente es cada vez más inestable y por lo tanto Turquía será aún más el país clave en los acontecimientos que lamentablemente creo que estamos por ver. Señor López Aguilar, ¿está usted de acuerdo con la postura de la Comisión Europea respecto a lo que está ocurriendo en Turquía? Esa tibieza no condena explícita. No expresa ni siquiera el estado de ánimo ni el tono de los debates en el Parlamento Europeo. Si me permite una reflexión personal, no he visto en el Parlamento Europeo un asunto que suscite tanta unanimidad como criticar a la Turquía de Erdogan. Es cierto que el único paliativo que encontramos es recordarnos a nosotros mismos que Turquía no es Erdogan ni Erdogan es Turquía.
Por tanto, que en Turquía hay actores políticos decentes y hay movimientos de resistencia, y en Turquía hay profesiones que están movilizadas permanentemente contra la deriva autoritaria. Es claro que Turquía hace mucho tiempo que está caminando no ya en la dirección equivocada, sino absolutamente contraria a lo que, sin embargo, permanece vivo, que es el estatus de candidato a la adhesión. Y esto expone, corre peligro, claro, esto expone, por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo? Expone al mismo tiempo muchos déficits casi genéticos, defectos casi genéticos de los procedimientos europeos. Se concedió estatus de candidato a la adhesión a Turquía a principios de siglo y siendo evidente que Turquía misma ha abandonado cualquier voluntad de incorporar los parámetros de reconocimiento de la adhesión, los llamados criterios de Copenhague, los valores fundantes de la Unión Europea, la democracia representativa, el Estado de Derecho, la sujeción al imperio de la ley, el respeto por los derechos fundamentales, pero fundamentalmente el respeto a las minorías y la promoción del pluralismo, que son el verdadero marchamo distintivo de la democracia, siendo evidente como es que Turquía ya tiene una vocación de potencia regional que ha abandonado por completo cualquier perspectiva de adhesión. Sin embargo, el procedimiento de adhesión no se ha cancelado y continúa, por tanto, supuestamente, formalmente, abstracta, colgada de la brocha en la lista de espera. Y por tanto, la Unión Europea, en esa condición, tiene que ejercer toda la presión de que sea capaz para que las constantes vitales democráticas que todavía están en pie en la deriva autoritaria de Erdogan sean revertidas y, por supuesto, se proteja a las personas que están sufriendo represión en Turquía. Y no hay paliativo contra esto, es decir, no hay consideraciones de migración, no hay consideraciones defensivas, no hay que además un socio de la OTAN. Pero insisto, en Turquía se da además la curiosa situación de que mantiene sangrando una herida que afecta a un Estado miembro de la Unión Europea, que todo el mundo reconoce como Chipre. Evidentemente, hay una entidad fantasmal, la llamada República Turca de Chipre del Norte, que nadie reconoce y que, sin embargo, solo sostiene Turquía. Para intentar entender mejor qué es lo que está pasando en Turquía, hemos hablado con un periodista belgo-turco aquí en Bruselas que nos da su visión. Le escuchamos. He is facing Ekrem İmamoğlu, who is the main Turkish candidate. Se enfrenta a Ekrem İmamoğlu, que es el principal candidato turco para las próximas elecciones. Básicamente dice que si Estados Unidos bombardea Yemen o Israel puede destruir Gaza, ¿por qué no podría comportarme de la misma manera hacia mi oposición? Destroy Gaza, why I could not behave in the same way towards my opposition? And the problem is also the behavior. El problema es también el comportamiento de los socios europeos. Erdogan le dice a Europa: bueno, déjame ser el baluarte ante Rusia, pero al mismo tiempo quiero ser el Putin europeo. Quiero ser el Putin turco, que trabaja para los intereses de Europa occidental. Turkish Putin working for the interests of Western Europe. Señora Rengel, ¿está usted de acuerdo con este análisis? ¿Está Erdogan intentando ser el Putin europeo? Me parece que lo ha resumido muy bien el compañero y ha resumido también el origen. Es verdad que Erdogan empezó con esta deriva, no es tan reciente como otras que estamos viendo, como con esta degradación de la que estamos hablando, que es más reciente. Erdogan empezó en 2013 con las primeras protestas a sofocarlas, a meter en la cárcel a disidentes, activistas, a periodistas, que creo que también hay que pelear por ellos. Pero es que ahora está envalentonado, como muchos de estos dirigentes de este corte, y en gran parte es por Donald Trump. Si alguien de su naturaleza, con su programa, es capaz de llegar y regresar a la Casa Blanca y convencer a más de la mitad de los estadounidenses y en menos de 2 meses hacer que el mundo arda sin consecuencias de ningún tipo, pues se están volviendo a resurgir este tipo de movimientos porque dicen, puedo hacerlo, tengo impunidad para hacerlo, y si hasta ahora nadie me ha amenazado con sacarme del proceso de entrada en la UE o con sancionarme de alguna manera en la OTAN, voy a seguir. Está habiendo detenciones masivas, como decíamos, incluidos decenas de periodistas, políticos, y también está habiendo violencia policial en las manifestaciones. La indignación crece, sobre todo entre los jóvenes, que normalmente no son los más interesados en la política. Parece ser que esta crisis va más allá de la detención de İmamoğlu y muestra un profundo descontento social y político en Turquía. ¿Cuál es el escenario posible que usted ve a corto plazo? Pues primero, más allá de que nosotros como desde la Unión Europea tomamos una decisión de condenar estos actos, pues también
primero deberíamos ver si se podrían tan pronto convocar unas elecciones más justas. La Unión Europea también tomar todos los instrumentos posibles que tiene, de también enviar observantes de las próximas elecciones. Y luego yo creo que la clave es el fortalecer la sociedad civil como tal y intentar infiltrar pues los procesos democráticos desde este punto, que la Unión Europea también está haciendo, y obviamente lo que siempre funciona, pues vincularlo económicamente con las ayudas, con iniciativas financieras. Turquía no es una excepción. En pleno corazón de la Unión Europea, en Hungría, también se están coartando las libertades fundamentales. El gobierno Orbán ha prohibido el desfile anual del orgullo porque no quiere ideologías woke que pongan en peligro a nuestros hijos, y la medida ha provocado indignación en Bruselas. La indignación se ha dejado también sentir en las calles de Budapest. Un diputado opositor señaló en la masiva protesta de este martes que el objetivo del gobierno es prohibir las próximas manifestaciones que no les gusten y hacer más fácil sancionar a los que no obedezcan esas prohibiciones. Señor López Aguilar, ¿cree que esto es solo el principio? No, el principio ya se remonta muy atrás en el tiempo. No hay que perder de vista que el Parlamento Europeo tomó la iniciativa contra el gobierno de Viktor Orbán en 2016 y, por cierto, contra el gobierno de PiS, que intentó luego orbanizar Polonia, replicando el modelo en 2018. Y activó el artículo 7, que supuestamente es el instrumento de sanción extraordinario más potente que contempla actualmente el derecho europeo. No hay que perder de vista, de nuevo, que Viktor Orbán no es Hungría y no hay que castigar a toda Hungría por Viktor Orbán, pero lo que está claro es que ha suscitado, y esto no puede ser ignorado, por primera vez el debate sobre un defecto también genésico de la arquitectura europea, y es que no tenemos una cláusula para expulsar a un Estado groseramente incumplidor de sus obligaciones, lo que sí sucede en el Consejo de Europa, donde se expulsó a Rusia ante la agresión contra Ucrania. Si la gente se pregunta, incluso en la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no es posible expulsar a Hungría cuando claramente es un socio disfuncional que se ha hecho indigno de toda confianza, en modo que obliga a todos los demás incluso a circunvalar la regla de la unanimidad con una coalición de voluntarios que son 26 menos 1, porque es incapaz de conseguir la unanimidad en las sanciones contra Rusia o en la respuesta ante los aranceles prohibitivos de Trump en la Casa Blanca? Pues este es el problema de Orbán. Empezó hace mucho tiempo y, por tanto, esto ya es el corolario de una deriva absolutamente autoritaria e incompatible con los valores europeos. Viktor Orbán ha reformado el sistema electoral para garantizar su mayoría de 2/3 en el Parlamento húngaro. Además, ha intervenido la libertad académica. Además, ha copado por completo todos los medios de comunicación públicos y privados. Y, en tercer lugar, reprime a los opositores y ahora a los homosexuales, como antes a los judíos o a los gitanos. Bueno, tenemos un problema con Viktor Orbán. Por favor, Carmen Rengel, ¿de cuál debe ser la respuesta de la UE? No tenemos ese mecanismo, como usted dice, pero ¿cuál debe ser ahora, con lo que está pasando, la respuesta de la UE a este comportamiento de uno de sus Estados miembros? Yo creo en el que pasado ya lo ha llevado ante la justicia. ¿Qué debería de hacer ahora con lo que está ocurriendo en estos momentos? Lo había hecho antes y había una serie de mecanismos de control por los que se iba tomando la temperatura de si estaban cumpliendo con las reformas que se le pedían, y hasta ahora nos estaban diciendo, tan lejos como en Navidades, que sí, que se estaban cumpliendo y que por eso se le iba a liberar parte de los fondos que se tenían congelados, digamos, que no se les estaban entregando, un poco para hacer esa presión. Reglamento de condicionalidad. Veamos cómo se está entregando ese dinero, veamos si hay que frenarlo de nuevo, veamos si hay que tomar medidas de ese tipo, que parece que son las únicas que estaban funcionando. Es cierto que se liberó dinero porque necesitábamos esa unanimidad, que a veces es desesperantemente lenta para tomar decisiones en Europa. Es cierto que, bueno, nos hemos constituido así, pero es otro de los grandes debates, ¿no? La unanimidad o la mayoría cualificada. Desde luego yo creo que eso sería inmediato, porque estamos hablando de que los valores fundacionales de la Unión Europea están en peligro con un Estado que, según muchos analistas hoy, no pasaría el filtro de entrar en la Unión Europea. Siguiendo con este tema, según un informe publicado recientemente, desde hace años se observa un deterioro del Estado de Derecho en la Unión Europea, tal y como usted comentaba. Según este informe de la Unión de Libertades Civiles para Europa, se utilizan leyes y medidas restrictivas para socavar la labor de la sociedad civil. Los medios de comunicación públicos se enfrentan a presiones políticas e incluso a un control directo. Los decretos ejecutivos se siguen utilizando para eludir el procedimiento legislativo ordinario y el Poder Judicial sigue siendo vulnerable a la manipulación política. Según este estudio, el Estado de Derecho se ve sistemáticamente socavado en casi todos los ámbitos en países como Italia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Eslovaquia, y cita a Hungría como el eslabón más débil y reincidente.
¿Cree que hay riesgo de contagio, lo comentábamos antes también, de la deriva autoritaria que se vive en Hungría, en el resto de países? Bueno, presentarlo europeos. así sí que puede sonar como la crisis democrática afecta a todo el continente, como está pasando en la esfera mundial, pero yo de verdad que digo que debería mirar caso por caso, porque aquí tenemos varios países que quizás llevan un peso ya histórico en sus sistemas judiciales, que a veces de verdad es muy difícil de reformar, pero no quita la responsabilidad y la necesidad de hacerlo. Luego también es muy, muy importante todo lo que es alrededor de la libertad de prensa, que es absolutamente crucial, y he visto lamentablemente algunos países, incluso en el mío, en Croacia, mi país natal, que ahí todo lo que está en el entorno de libertad de prensa pues también se ha deteriorado un poquito en cuanto al año pasado. Por lo tanto, repito, mirar caso por caso y luego desde la Unión Europea mandar un mensaje claro y señal que hay que trabajar. Señor López Aguilar, para terminar este bloque muy brevemente, ¿cuál debería ser el plan de choque de Bruselas para evitar este deterioro del Estado de Derecho? El Parlamento Europeo lo ha establecido ya. ¿Qué está haciendo el llamado actualmente? Rule of Law, Fundamental Rights and Democracy Framework, el marco vinculante, que contiene no solamente un informe anual sobre la situación de la democracia y el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en la Unión Europea, sino un country report caso por caso, y que arroja no solamente enseñanzas, en modo que nos ayuda a distinguir aquellos estados que están en quiebra sistémica, en violación grave y muy seria y sistémica de todos los principios fundantes consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, con respecto de aquellos problemas en los que podemos fijar la vista, pero no indican que haya un problema sistémico. Pero a partir de ahí hay country recommendations, son recomendaciones que están hechas y diseñadas exactamente para reconducir a aquellos que están violando los principios de la Unión Europea. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida. A la vuelta les daremos todos los detalles sobre la catastrófica situación en la Franja de Gaza. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados Sandra Pasarich, Juan Fernando López Aguilar y Carmen Rengel estamos repasando las noticias de la semana. Los intentos de poner fin a la guerra en Ucrania están acaparando titulares estos últimos días, dejando en un segundo plano el conflicto en Oriente Próximo. La semana pasada se rompió un frágil alto el fuego que había entrado en vigor el 19 de enero. Israel está atacando Gaza por tierra, mar y aire. En solo unos días han muerto cientos de palestinos. Hamás está respondiendo con el lanzamiento de cohetes contra Israel. Este miércoles, muchos palestinos salieron a las calles para protestar contra Hamás, pidiendo el fin de la guerra. ¿Cómo valoran esta situación? Empecemos por usted, señora Rengel. La verdad es que no por menos esperada, porque pocas personas tenían esperanza en que la segunda fase de esta tregua llegara a buen fin, ni siquiera Estados Unidos, que era el que la había iniciado la mediación. La verdad es que es muy desesperante cuando contactas con la gente tanto de Gaza como de Israel, que están también teniendo a sus hijos en el ejército o sufriendo la deriva de su gobierno. La esperanza que había se ha perdido. Fue como un chispazo, ha durado para que entre algo de ayuda humanitaria y las Naciones Unidas están ya diciendo que la crisis humanitaria vuelve a estar sobre la mesa. Hay 150.000 personas desplazadas, está de nuevo partida la franja. O sea, ha sido una ofensiva absolutamente... La ofensiva, el retorno ha sido con mucha... Claro, ha sido con bombardeos, ha sido con ofensiva terrestre, ha sido por completo. En una semana. Claro, entonces tenemos lo que teníamos antes del día 19, la esperanza rota, aunque hay unas negociaciones que parece que de forma muy subterránea se siguen manteniendo. Obviamente es cierto que jamás no estaba entregando a los rehenes como los había prometido, pero la respuesta de Israel está muy respaldado por Estados Unidos, sabes que lo puede hacer. Luego la transformación de lo que puede venir, porque es que ya se está generando toda la estructura para la expulsión de las personas de Gaza, que es lo que había puesto sobre la mesa Trump. Nos esperan meses muy difíciles. Hablemos de ello, señora Pasarich. ¿Qué opina usted del plan de Trump? Claro que no está, esta esperanza de que Carmen habló se dio porque Trump anunció su gran plan de que va a introducir el alto el fuego en Gaza, pero se sabe perfectamente que él es el partidario número uno de Israel. De hecho, el Benjamin Netanyahu fue el primer presidente del gobierno extranjero que vino a visitarle en su despacho oval en Washington, en Casa Blanca. Luego también, en 1 de marzo, el Trump dio $4 billones la ayuda militar directa para Israel y que
que él mismo dijo que esa ayuda va para combatir militarmente a Irán y también a sus proxies, que también se supone que Palestina Hamas es uno de los proxies. Por lo tanto, sus intenciones de parar la guerra no son verdaderas, es todo una bomba de humo, diría yo. Y luego también el plan que tiene él de desubicar 2 millones de palestinos a un país prometido, como él lo dice, y hacer un paraíso de Palestina es completamente fuera de todo el sentido común. Para tratar de entender un poco mejor en qué punto se encuentra este conflicto sin fin y sus consecuencias, hemos hablado con un profesor de geopolítica aquí en Bruselas y esto es lo que nos ha dicho. Aujourd'hui, il n'y a personne qui respecte dans les belligérants la loi internationale. En la actualidad, ninguna de las partes beligerantes respeta el derecho internacional, ni siquiera los propios estados, a pesar de ser miembros de instituciones como las Naciones Unidas. En consecuencia, se está haciendo caso omiso al derecho humanitario. La ONU sigue pidiendo que se respete el derecho internacional, pero si no tiene poder para aplicarlo, esas llamadas no tienen ningún efecto. Si las negociaciones se producen, probablemente serán entre Estados Unidos e Israel. Desde la perspectiva del derecho internacional, el derecho de los palestinos a determinar su propio futuro no se mantendrá, ya que lo más probable es que no tengan representantes en la mesa de negociación. De décider de leur sort ne sera pas respecté parce que très probablement il n'y aura pas de représentants de ce peuple dans les négociations. Señor López Aguilar, ¿comparte usted este análisis y qué puede hacer la ONU para que se respete el derecho internacional? La situación es deplorable. Y lo que está sucediendo en Ucrania y en Gaza, sangrante y escarnecedor, se nos acaban los calificativos, tiene un hilo conductor y es efectivamente unos Estados Unidos completamente desvinculados de lo que queda en pie. Para empezar, Trump ha rehabilitado a Putin, que era el agresor en Ucrania, y lo ha convertido no solamente en un actor confiable, sino en un interlocutor para una paz negociada con Rusia directamente sobre Ucrania, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea, en su vecindad directa. Y lo que está pasando en Gaza tiene muchísimo que ver con el embalantamiento de Netanyahu, no solamente en la búsqueda de su impunidad con respecto a los casos de corrupción que le acosaban antes de que todo esto empezara, pero también, por supuesto, con su gran Israel, es decir, con su voluntad absolutamente desatada de acabar con el pueblo palestino y eliminarlo de los territorios que todavía habitan. Y, por tanto, inclemente, sin ninguna concesión a la racionalidad que podemos compartir todos los analistas desde fuera, se están liquidando, dinamitando lo que queda en pie de la comunidad internacional y de la legalidad internacional. Está imponiendo un nuevo orden en el que los déspotas y los tiranos y los que tienen armas nucleares están dispuestos a imponer su voluntad sin ninguna concesión. Por lo tanto, es una situación realmente preocupante. Pero la Unión Europea tiene la obligación no solamente de, como se ha dicho, responder a ese awakening call, ese despertador que suena en su conciencia ante las señales alarmantes de que está siendo desplazada de todos los escenarios de la globalización, sino, además de despertar, salir de la cama, quitarse el pijama, ponerse en movimiento y decidir de una puñetera vez que la Unión Europea tiene que hacerse oír en asuntos principales. Sobre la mesa está también el nuevo plan de Egipto, aceptado ya por Estados Unidos, también por Hamas, que propone que la milicia libere cada semana 5 rehenes y de pruebas de vida del resto, a cambio de que Israel se comprometa a retirar gradualmente sus tropas de la franja. ¿Cree que este plan tiene alguna posibilidad? Yo creo que parcial sí, porque estábamos en una etapa muy parecida justo cuando se rompió. Y jamás, desde el momento en el que no se ha ido tampoco de la mesa, es porque su situación es muy apurada, aunque estos días estamos viendo algunos lanzamientos, son menores, son anecdóticos, aunque también se tendrá que plantear Israel, porque lleva desde octubre del 23 y todavía no ha acabado con Hamas, el mayor ejército de Oriente Medio. Era un equilibrio de fuerzas, eso lo decía muy bien Borrell, cuando decía que no podías matar una idea. Yo creo que es algo a tener en cuenta. Sí que podríamos llegar quizá a otra fase, porque hay una presión enorme en Israel para que se libere a los rehenes, pero yo creo que si se llega a ese punto y todos los rehenes acaban volviendo como deben con sus familias, son tratados, van a los hospitales, recuperan su vida y su salud, el problema es que para los palestinos no va a haber una siguiente etapa, porque la siguiente es una etapa política, es de reconocimiento de un Estado que no va a llegar, que no se va a pelear. Entonces, por eso creo que la presión, más desde Bruselas, hay instrumentos para que eso cambie. Tenemos el acuerdo de asociación con Israel, puede haber sanciones, el apoyo completo a que no se desaloje a Gaza. Este capítulo, gracias señora Rangel, gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta ahora.
Hola de nuevo, están viendo Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Carmen Rengel, periodista, Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado por el PSOE, y Sandra Pasaric, politóloga. Esta semana el presidente francés Emmanuel Macron cumplió su promesa de seguir apoyando a Ucrania al reunir en París el jueves a la llamada coalición de voluntarios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo presente para poner al día personalmente a sus homólogos sobre el estado de las negociaciones de paz. ¿Creen que fueron productivas las conversaciones lideradas por Estados Unidos recientemente en Arabia Saudí? Ojalá. ¿Qué podemos esperar sino la paz? Pero una paz justa, una paz duradera, y no puede ser una paz justa ni duradera, una paz que no cuente con Ucrania realmente. Una paz negociada entre Trump y Putin no será en ningún caso aceptable para Ucrania. No digamos además porque parten de la premisa de que las ganancias territoriales de la agresión de Putin son definitivas y por tanto irreversibles. Es razonable pensar que en el horizonte no resulta posible recuperar Crimea, bien, pero otra cosa completamente distinta son los territorios de esta última agresión y por tanto hay muchísimo territorio por delante, muchísima incógnita por despejar, pero lo que insisto es que lo más preocupante es el modo en que ha planteado las cosas Trump de manera engañosa. Dijo que lo solventaría en 24 horas y le vemos enredado en la madeja de Putin. Y era perfectamente predecible. Putin evidentemente no es un actor confiable, por mucho que ese estatus se lo haya conferido unilateralmente Trump. De lo que se trata es que la Unión Europea, en esa coalición de voluntarios, marque la diferencia, se haga sentir, se haga presente en la negociación y ojalá todos los canales diplomáticos se abran para que efectivamente, porque ¿quién puede negarse a un horizonte de paz? Pero insisto, tiene que ser justa y duradera, de modo que la Unión Europea marque la diferencia entre los dos interlocutores que en estos momentos están definiendo el terreno, el marco de juego que son Putin y Trump. La Unión Europea sigue siendo ignorada en estas conversaciones, en este ejercicio de diplomacia itinerante, ¿no?, como se la llama. ¿Qué cree que debe hacer la Unión Europea para poder entrar finalmente en el juego? Pues número uno, saber que no se puede confiar a Putin nunca jamás. Y creo que la Unión Europea tiene una posición muy difícil. Él ha anunciado de que sus primeros 100 días, la cosa que no ha sucedido ni creo que va a suceder, ahora en un principio ha dicho que va a poner alto al fuego a Ucrania y creo que lamentablemente de esta reunión que ha sucedido, que todos los han visto con Zelensky, en el despacho Oval, el Trump salió como el perdedor porque él se ha encabezado de que va a terminar la guerra. Lamentablemente, su posición no es como de un líder mundial, sino él parte de una posición más bien de un presidente CEO de su cabeza, de que él ve negocio, lamentablemente. Estamos hablando otra vez de las vidas de miles y miles de personas que están pasando por esta guerra en Ucrania. Mientras tanto, él solo mira su interés económico y está dando el respaldo a Putin, cosa que Europa creo que no se ha esperado. Y ahora Europa pues sí que debe tomar una posición más fuerte, pero es muy difícil dado todas las relaciones que tenemos con Estados Unidos, y una vez que se abren las cartas, que los americanos ahora sí que lo están abriendo poco a poco, y también con esos nuevos aranceles que vamos a ver en la autoindustria, Europa pues también tendrá que tomar una posición más decisiva. El presidente ucraniano ha calificado de pasos correctos los acuerdos alcanzados en Arabia Saudí, pero sigue insistiendo en que quiere una paz real y que hacen falta medidas contundentes contra Rusia. Le escuchamos. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки. Necesitamos un movimiento en favor de una paz real, de una seguridad garantizada. Y todos lo necesitamos. En Ucrania, en Europa, en América. Todos aquellos que quieren la paz en las relaciones internacionales. Rusia es el único actor que está alargando esta guerra y que se burla de nuestro pueblo y del mundo entero. Y para presionar a Rusia en favor de la paz, se necesitan medidas contundentes. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Bueno, pues mientras Zelensky insiste en endurecer las sanciones contra Moscú, Estados Unidos anunció que suavizará las sanciones contra el comercio agrícola ruso. Todo esto para llegar a que se haga realidad ese acuerdo de alto el fuego en el Mar Negro. Macron también ha señalado que, en su opinión, es demasiado pronto. ¿Usted qué cree? ¿Suavizar o endurecer las sanciones?
¿Qué es lo que se debe hacer? Como mínimo mantenerlas. Lo que no se puede es quitarlas de la fórmula. Estamos hablando de levantar sanciones como forma global. Ya hay asesores de Trump trabajando en eso. En el acuerdo específico del Mar Negro se está hablando del sistema SWIFT, que es fundamental para las transacciones y que aunque solo esté inicialmente pensado para hacer negocio en el mundo agrícola y los fertilizantes y tal, sería una puerta abierta para cualquier otro tipo de negocio. Y también hay negociadores de Trump intentando convencer al G7 de que hay que restituir a Putin esa vuelta al tablero internacional. Todo eso está sobre la mesa, mientras que en paralelo tenemos una Ucrania a la que ya le estás diciendo que va a perder el 20% de su territorio porque no es realista mantenerlo y sus recursos naturales, que está ese pacto ahí, y que no puede entrar en la OTAN y que eso no va a ser nunca una garantía de seguridad. Entonces estamos con un -2 para Ucrania o un -3 y un +2 para empezar, si lo decimos así gráficamente, para Rusia. Desde luego, las sanciones no se pueden tocar. Y si a la mesa de negociaciones no van con voluntad y están jugando a trileros, habrá que reforzarlas. No creo que haya Tras otra. la reciente ronda llevada a cabo en Arabia Saudí, que comentábamos, la delegación rusa afirmó que la ONU y algunos países se sumarán a las negociaciones en el futuro. No dieron más detalles. ¿De qué países estaríamos hablando, señor López Aguilar? Debería ser la Unión Europea con una sola voz, ojalá. De eso iba la Unión Europea, de la política exterior, seguridad y defensa. De eso iba la autonomía estratégica. De eso iba a resolver finalmente el desafío que supone que cuando se llama a Europa por teléfono no se sabe quién, no se sabe a qué número llamar. Deberíamos tener efectivamente una política exterior digna de ese nombre. Creo que el alto representante Josep Borrell marcó una diferencia, un punto álgido que ojalá no se degrade en este nuevo mandato de la presidenta von der Leyen con Kaja Kallas al frente de la diplomacia europea, pero creo que esa es la única solución. Desde luego, ningún Estado miembro, ninguno, tiene ninguna capacidad de hacerse respetar frente a Rusia, no ya digamos de adquirir por sí sola una capacidad disuasoria. La única capacidad disuasoria es la que nos puede dar el valor añadido de la acción común. Y, desde luego, el horizonte no es simplemente la sumatoria de presupuestos nacionales al alza, sino valor añadido con especialización de capacidades defensivas con una estrategia compartida. Aquí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nuestros invitados, por estar aquí. Gracias a ustedes por vernos. Hasta aquí nuestra edición en español de esta semana. Recuerden que también pueden ver Bruselas Te Quiero a través de nuestra página web y que también pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com. Hasta pronto en Euronews. Feliz semana.